Esta es la situación ahora con el coronavirus. Pandemia internacional, lo declaró hoy la Organización Mundial de la Salud. Edgardo. Esta es la mejor forma de demostrarlo. Este es el mapa, este es el mundo. En rojo están los lugares más complejos de esta pandemia. China, Asia, Europa, Asia. Y vamos viendo cómo lentamente, y desgraciadamente, América también, empezando por América del Norte, comienza a estar manchada también por esta pandemia. 125.860.000 casos en este momento de infectados, 4.615 personas fallecidas, 67.003 personas curadas. El país más afectado es China, el segundo es Italia. Lo que pasa es que la mortalidad en Italia es muy superior a la de China, casi el doble, ¿no? En lugar del 3 es casi supera el 6% hasta ahora. Y en la Argentina, 2 casos más. Exactamente, y nos ha golpeado mucho a los argentinos, sobre todo por el lazo que hay con Italia, y sobre todo porque hay mucha gente que se mueve entre Italia y la Argentina. Por eso muchos de los casos de gente que venía de Italia o de España. Esta noche en A Dos Voces vamos a dar toda la información, Marcelo, sobre esta pandemia, sobre el coronavirus. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué decisiones va a tomar el gobierno? Porque hasta ahora había muchas cosas que eran voluntarias, pero llegó el momento de empezar a tomar decisiones obligatorias. Sí, en este momento están reunidos en la Casa Rosada. Podría salir de un momento a otro el decreto que establece digamos, la cuarentena obligatoria para todos los que vengan de la zona donde circula el virus, tanto sean argentinos como digamos, extranjeros. Lo vamos a confirmar. Vamos a estar esta noche en A Dos Voces con la suerte del comité de crisis, ¿no? Los ministros de salud de la provincia, el ministro de salud de la ciudad y la viceministra de salud de la nación, precisamente analizando cómo se va a encarar esta pandemia que está ya afectando a la Argentina. Sí, vamos a estar con reconocidos médicos también, con los que vamos a hablar precisamente qué es lo que hay que hacer, los síntomas, cómo actuar, porque Marcelo, lo que hay en todo esto, y está bien que pase, porque hay mucha confusión, la gente en realidad no sabe lo que hacer. Por ahora son todos importados, ¿no? Estos casos, gente que llega del exterior y que viene con el síntoma, pero todos están esperando, no solamente en la Argentina, en todo el mundo los casos autóctonos, locales, gente que se empieza a contagiar y que va contagiando a otros y ya no son aquellos que vienen del exterior. Sí, y además son medidas que se van actualizando, ¿no? Porque a medida que aumentan los contagios y que se va teniendo experiencia, evidentemente el gobierno en las últimas, yo te diría 48 horas, ha tomado mucha conciencia de lo que está pasando, está tomando muchas medidas. Me parece que incluso la que podría tomar en las próximas horas este decreto es una de otras que se van a ir tomando para evitar esto, que digamos, el contagio pase a la segunda etapa, que sería empezar a que circule el virus en la República Argentina, ¿no? Eso parece inevitable porque está pasando en todo el mundo. Fíjate, Angela Merkel, la jefa de gobierno alemana, ¿qué estimaciones hace? Las peores, ¿no? Pero que quizás entre el 60 y el 70% de los alemanes se puedan contagiar. Es decir, que esto se va expandiendo. Vos mirá, Argentina tiene 160 puestos fronterizos. Esto hablamos desde aeropuertos como Ezeiza y Córdoba, pero también las zonas portuarias, Marcelo, porque acá el virus puede entrar está entrando por Ezeiza, puede entrar por un puerto, puede entrar por un puesto fronterizo. Y también vamos a analizar el impacto económico. Está teniendo un impacto el virus económico que está provocando, no digo más destrozos que el de salud personal, pero sí está provocando graves distorsiones y graves problemas hacia el futuro. En el mundo, Italia paralizada, China paralizada, y también puede originar problemas serios en la Argentina, aún más de los que tenemos, ¿no? Los habituales que tenemos. Marcelo, y además la suspensión de espectáculos. En Europa el fútbol, la puerta cerrada, espectáculos, shows musicales. Ya en la Argentina estas cosas empiezan a pasar, ¿no? Ya no hay participación en eventos internacionales, por ejemplo el fútbol, con turistas que vengan acá. Digamos, está afectando todo. Esto está creciendo. Efectivamente, lo vamos a analizar con los máximos especialistas. Está el comité de crisis, va a estar esta noche, están llegando los ministros, está la viceministra de Salud, el ministro de la provincia de Buenos Aires, está llegando el ministro de la ciudad de Buenos Aires. Ellos son los que están
interactuando precisamente para frenar lo que es el coronavirus, la llegada en la Argentina. Vamos a hablar con ellos y además especialistas muy importantes. Está nuestro compañero Nelson Castro, Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de la Nación, Alberto Colmilló, que bueno, está por llegar. También está Jorge Tartaglioni. Con ellos vamos a ver cómo evitamos y, digamos, también en la evaluación de ellos, ¿están haciendo las cosas bien o se puede de alguna manera hacer mejor las cosas, ¿no? Marcelo, y la responsabilidad de todos, de los funcionarios nacionales, de las empresas y de cada uno de nosotros, porque si vos sabés que podés ser portador de coronavirus, no andes dando vuelta por todos lados, no vayas a tu trabajo, no contagies, por más que seas gerente, no arriesgues a tu personal a contagiarse. Y una cosa, ¿no?, que atrás de todo esto también está la psicosis, los miedos, las alertas, algunas totalmente exageradas, pero bueno, también lógicas para el ser humano, porque estás viendo cosas que están pasando, hay comunicados de la Organización Mundial de la Salud que los lees y te querés meter abajo de la cama de lo grave o las cosas que dice, ¿no? Pero Marcelo, además, mira, un tema puntual. Aconsejan la gente, después le vamos a preguntar a Carla Viciotti, a los funcionarios, aconsejan mayores de 65 años que permanezcan un poco aislados de todo esto. Pero ¿qué pasa con los que son funcionarios nacionales? Por ejemplo, Ginés es una persona un funcionario que ha pasado los 70 años. Cristina Kirchner, que lo tiene 67, hay legisladores, diputados, miembros de la Corte Suprema. ¿Qué tiene que hacer esa gente? ¿Se tiene que quedar en su casa o tiene que cumplir su función? Claro, Edgardo, esto está ocurriendo ahora, en este momento, durante todo el programa va a haber muchas novedades, así que quédate. Donald Trump acaba de suspender el ingreso de vuelos provenientes de Europa a los Estados Unidos. Donald Trump, una medida excepcional, y te digo que es una medida que tengo entendido, también está evaluando en Argentina por lo menos vuelos desde Italia, pero Donald Trump, esto ya es oficial, acaba de anunciar que todos los vuelos de los países europeos a Estados Unidos no se van a poder realizar para frenar el coronavirus, ¿no? Y hay algunas naciones europeas que están también, Marcelo, tratando de implementar estas cuestiones. Ahora, desde el punto de vista turístico, el problema pero desde el punto de vista económico, vos que sos un especialista, imagínate, suspendés todos los vuelos de Estados Unidos, de las principales naciones europeas, lo que todo esto significa para la economía mundial, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es una situación que ahí estamos viendo a los ministros que se saludan, la nueva forma de saludar. Y queríamos, Nelson, ¿vos cómo estás viendo este tema, la forma como Argentina lo está encarando? Bueno, por supuesto con preocupación, Marcelo, y digamos, aquí hay un tema importante para destacar que son, yo diría que son tres, ¿no? Primero, a mí me parece muy bien que el presidente de la República se haya puesto digamos, al frente de todo esto, porque esto da idea de lo que representa esto para el país como tal. El segundo punto, sin duda, hace a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y en esto hay todo yo diría un péndulo, ¿no? Ustedes decían, entre exagerar y no. Y yo creo que es importante tal vez exagerar, digamos, para prevenir, que es la posibilidad que tenemos en este momento antes que circule lo autóctono. Y después hay un desafío en cuanto a los controles. Es decir, yo acabo de venir, por ejemplo, de la Triple Frontera y la verdad que ahí no hay ningún control. Y lo digo esto como aporte para las autoridades, ¿no es cierto? Digamos, yo pasé la Triple Frontera, veníamos allí en el avión con gente que venía de Europa, alguna gente asiática, algunos venían con barbijo, otros venían tosiendo, alguna gente del pasaje se preocupó, y me parece que obviamente Argentina tiene un verdadero desafío en cuanto al control de las fronteras, porque no es solamente Ezeiza el lugar, y creo que esto es parte de una problemática muy fuerte que hoy tiene la Argentina para enfrentar esto con actitud preventiva, que es el único arma que hasta el momento hay hoy día. A propósito de lo que está diciendo Nelson Castro, yo le quería preguntar a Rubinstein, porque usted fue funcionario del área de salud, ¿están haciendo bien las cosas? Sí, en este momento se están tomando las medidas correctas y coincido con Nelson que en este sentido hay que anticiparse digamos, a lo que puede ser en las próximas pocas semanas, probablemente, digamos, una mayor diseminación y circulación local, que es una consecuencia que uno espera. Así que las medidas que se están tomando son las correctas en este momento. Y yo solo por ahí recordar, además con Nelson creo que lo hablamos hace un año, cuando nosotros tuvimos el año pasado el brote epidémico de hantavirus en Epuyén,
Y esto es una de las cosas que por ahí a mí me preocupan un poco, pero más que tiene que ver con el comportamiento social de los argentinos, y en ese sentido lo que está pasando en Italia, que, digamos, tuvimos que aislar el pueblo entero. Recuerden que el hantavirus tenía un 30% de mortalidad, tuvimos un brote muy serio. Cuando hicimos el aislamiento, trabajando con la provincia de Chubut, encontramos que muchos pobladores no cumplían el aislamiento, habían estado en contacto con infectados, no cumplían el aislamiento, salían, incumplían las normas. Tuvimos que llamar a la policía de Chubut para que reforzara el control. Digamos, estas cosas a gran escala no se pueden hacer. Entonces acá realmente hay que apelar al comportamiento social, a la conciencia solidaria, a la responsabilidad de la gente, mucho más que a las demás medidas. Lo que pasó en Italia, lo que está pasando en Italia, tiene que ver mucho con, digamos, cierto incumplimiento de las normas a lo largo de las últimas semanas que obviamente ahora eclosionaron. Aprendamos de eso y hagamos otra cosa. Tartaglione, lo que pasa en Italia, ¿puede pasar en la Argentina? Sí, mi objetivo, Marcelo, de estar acá es, primero que hay muchas cosas para estar tranquilo, para estar preocupado, pero hay muchas cosas para estar tranquilo. Mi objetivo es decir, bueno, ¿qué es lo que vos tenés que hacer para que no te pase esto? Primero, seguir lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, que es muy importante, seguir las reglas y, como decía el doctor Rubinstein, si vos te tenés que quedar en tu casa, te tenés que quedar en tu casa. Si vos no podés ir a trabajar, no podés ir a trabajar. Si llegaste a Estados Unidos o llegaste a Europa y tenés que hacer la cuarentena, la tenés que hacer. Y después voy a ejemplificar 3 medidas de prevención sencillas. Te traje algo para ejemplificar. Esto es un virus. Este virus, que es muy sencillo, tiene un tamaño microscópico. Esto es una pelota de tenis, una bacteria sería una cancha de tenis. Una célula nuestra sería del tamaño de la cancha de fútbol. ¿Qué característica tiene esto? Si se pone acá, va a tener un tiempo de vida determinado en el cual yo voy a decir, bueno, 1 o 2 horas va a depender de la temperatura, va a depender de la superficie. ¿Me puedo contagiar? Si lo toco y me llevo la mano a la cara y no me la lavé, voy a tener la posibilidad de contagiarme. Eso es muy importante tenerlo en claro porque ¿por qué es tan importante el lavado de manos? Si yo se lo doy a él y le doy la mano y no correctamente y se lo llevo a la cara, se va a contagiar. Ejemplos extremadamente sencillos. ¿Cómo limpio esta superficie? La tengo que limpiar con lavandina y esto es muy claro porque la puedo limpiar porque me la va a matar en 1 minuto. Si yo tengo fiebre, no tengo que salir de mi casa. Mi preocupación como presidente de la Fundación Cardiológica Argentina son los ancianos y son los mayores de 65 años, son los que tienen un infarto, son los que tienen una enfermedad cardiovascular. En ese grupo tengo que trabajar. Decirle, bueno, quédate tranquilo, quédate en tu casa, no tengas gran contacto con la gente, trata de estar tranquilo y seguir el alineamiento que te dice el Ministerio. Y en ese caso, doctor, ¿tienen que tener prioridad los mayores de edad o porque hay noticias que vienen de Italia que en realidad le dan prioridad a los más jóvenes o que tienen más posibilidad de superar la enfermedad? Esto, y te lo puedo decir muchos especialistas infectólogos que están acá, el 80% de 100 personas que están infectados con coronavirus, 80 tienen suaves, 15, 16 es grave y 2 tienen alta mortalidad. Ese grupo, el último grupo, es mi grupo. ¿Cuál es ese grupo del 2? Ancianos mayores de 65 años, pero con enfermedades concomitantes. ¿Qué significa? Hipertensos, diabéticos, obesos, enfermedades cardiovasculares, fumadores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Te doy el caso reciente. Yo tengo familias, mis hijos acaban de recibir hoy un paciente con coronavirus en un sanatorio de la capital federal. ¿Qué pasó? 54 años, llegó de Alemania con síntomas, fiebre. Fiebre, te los ejemplifico para que se entienda. Tenía baja cantidad de oxígeno en sangre. Es raro porque el paciente estaba bien. Le hacen las primeras pruebas, primero descartan influenza, después lo mandan al Barbarán, es positivo. Eso es positivo. Lo tienen que trasladar. Esos casos se ven en personas mayores, que es lo que tenemos que ajustar y apuntar. Esto te lo puede decir Carla, te lo puede decir gente muy, muy especializada. En los chicos no lo va a tomar. Las embarazadas tampoco, pero tenemos que estar muy atentos con la gente mayor. Y déjame terminar con esto. Muy importante los geriátricos. Los geriátricos, las personas que están viviendo en lugares cerrados, es muy importante tener en claro esto. Las personas que están en un geriátrico y tienen que tener extremadamente cuidado, porque entra un virus y puede matar a un montón de gente. Ahora, Rubinstein, ¿en qué periodo es contagioso? Porque lo escuchaba recién al doctor, bueno, si uno tiene síntomas, tiene fiebre, no teniendo fiebre es contagioso igual. ¿Cómo saber que la persona esta puede llevar el virus? En principio, digamos, la tasa de contagiosidad es muy, muy baja en aquellos pacientes asintomáticos. O sea que la contagiosidad realmente se dispara cuando el paciente comienza con síntomas respiratorios, fiebre, catarro, etc.
dificultades respiratorias. En principio, el periodo asintomático, la contagiosidad es baja, aunque esto tampoco se conoce a ciencia cierta, se está recién evaluando. Hay muy poca información, más allá de que obviamente se ha progresado muchísimo en estas últimas semanas, no hay tanta información. Claro. Nelson, y vos pensás que el gobierno está bien o va atrás de los acontecimientos? ¿O es lógico que vaya atrás pensando de que esto hay informaciones nuevas y no se sabe muy bien cómo encararlo? Yo creo que la realidad demostró que el gobierno al principio fue atrás de los acontecimientos, ¿no? Y esto me parece que debe ser para un aprendizaje en cuanto a la necesidad de exacerbar los controles. Cuando digo exacerbar es tomar estas medidas ahora que son realmente incómodas. Y a veces en lo personal te digo que lo veo al presidente como un poco enojado ante alguna información que se da. Y yo le diría que es importante mantener la calma frente a esto. Porque estamos sin duda ante una situación, primero desconocida, segundo en evolución. Digo, le pasa a todos. Trump también se enojó en estos días y demás. Sí, sí, sí. Me parece que acá es muy importante tener en cuenta la dimensión de la realidad. Y esto es efectivamente, como lo explicaba además el doctor Tartaglione, hay que insistir mucho en la necesidad de la educación, de la información frente a esto. Dar idea de que efectivamente hay un montón de cosas, como decía Rubinstein, que no se sabe, por lo tanto esto exige un día a día de medidas. Y el tercer punto es tener idea que esto puede generar además algo que tampoco se sabe cuándo va a terminar. Es decir, esto no se sabe cuándo va a terminar. En lo que viene siendo la evolución de la pandemia, por ejemplo, China en un momento, digamos, pareció que iba a una meseta. Sin embargo, ahora conocemos que sigue muriendo casos en China. Lo mismo, digamos, en algún momento pasó en Italia. Parecía que se iba a una meseta, tenemos esta cantidad de fallecimientos. Por eso Angela Merkel ha dicho, no hay forma de saber cómo esto se va a parar. ¿Y por qué digo esto desde un punto de vista, digamos, político? Porque va a exigir el alerta en forma permanente de aquí a un tiempo prolongado. Hay que pasar el invierno. Y yo te diría que el invierno va a generar un desafío. Primero ya están ahora las indicaciones para que la gente se vacune cuanto antes, pero el invierno hasta el momento representa una incerteza, una incertidumbre. ¿Por qué? Primero porque no sabemos cuánto va a durar esto en toda Europa, si va a seguir una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y por lo tanto, en la medida que eso continúe, el invierno va a llegar aquí. Y lo que quiero marcar es que en la región, en general, digamos, los niveles de controles no son buenos y la región es complicada para marcar, porque el mismo problema que yo te estoy marcando acá en la frontera argentina está pasando en otras partes. Entonces, es muy importante tener una idea de que la región debería trabajar en forma conjunta y coordinada para tratar de establecer la mayor cantidad de barreras posibles frente a lo desconocido de este virus. Ya volvemos con ustedes porque están... Le quería hacer una última. Lo de Trump, ¿es una decisión correcta? Cerrar los aeropuertos. Obviamente. Yo creo que sí. Obviamente, por supuesto. ¿Y Argentina tendría que hacerlo? Es para analizarlo, yo creo. Hay que analizarlo, pero creo que es un momento en el cual si el mundo lo está haciendo, hay que tomar esas medidas y me parece correcto. O sea, se queda un minuto, vamos a hablar. Te quiero decir un dato. Sí, Europa tiene un problema agregado, que es el tren, el vehículo. La gente viaja por tren y viaja en vehículo. Y esto está complicando enormemente todo lo que es la política preventiva. Obviamente, por eso, digamos, no alcanza con los aeropuertos. Ese problema nosotros en principio no lo tenemos. No se vayan, porque ya vamos a seguir con ustedes. Agradecemos a los funcionarios de la Nación, provincia y ciudad que están con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que se está decidiendo esta noche en el Gobierno Nacional para combatir el coronavirus? No, en el día de ayer el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete, el ministro de Salud y todo el gabinete nacional, expertos de más de 10 sociedades científicas y expertos que fueron convocados individualmente en seguimiento de una reunión que se viene haciendo desde el principio con todas las áreas del Ministerio de Salud, las 24 jurisdicciones y Comité General Interministerial, que ya es la tercera vez que se reúne, generaron recomendaciones al presidente de la Nación que durante el día de hoy el equipo estuvo trabajando para implementar medidas concretas que sean una herramienta para el cumplimiento. Va a salir el decreto obligando a estar en cuarentena a todos aquellos que lleguen a la Argentina de países que tienen un coronavirus muy desarrollado. En este momento Argentina, como ustedes contaron, está en fase de lo que se llama contención. Tenemos 21 casos confirmados, hasta ahora todos tienen antecedente de viaje.
con contactos estrechos que están en aislamiento, que se están estudiando en forma muy estrecha también, digamos, con un seguimiento muy intensificado en más de una jurisdicción y esperando seguramente la confirmación de algún contacto que hasta ahora no sucedió, y ahí hay como 3 instancias. Están los casos, digamos, individuales que tienen antecedente de viaje, lo que se llama clúster, que son casos relacionados a ese viaje, y lo que está pasando en Europa, que es la transmisión comunitaria, que es cuando ya aparecen casos que no han tenido relación con los viajeros o con sus contactos estrechos. Argentina en este momento tiene casos importados y está en contención. Por eso lo que se está haciendo, y es muy importante, 2 cosas. Uno, saber que está demostrado en el mundo que los controles en el ingreso y las restricciones de los viajes lo que pueden hacer es enlentecer el ingreso, pero no tienen efectividad en impedir el ingreso. Italia controló 2 millones de personas y está en cuarentena el país. Entonces hay que entender un poco con las lecciones aprendidas y con las experiencias de otras situaciones que el foco tiene que estar en el sistema de salud, en la detección precoz en el sistema de salud y en el trabajo para informar a la población en esta consulta precoz, en esta herramienta del lavado de manos, el toser y estornudar cubriéndose la boca con el pie del codo, limpiar las superficies, airear los ambientes, no estar en lugares públicos con síntomas respiratorios. Y si alguien tiene síntomas respiratorios y fiebre y estuvo en lugar de transmisión o estuvo en contacto con algún caso confirmado, debe generar el contacto con el sistema de salud para hacer la consulta como defina la jurisdicción, porque cada una de las 24 jurisdicciones tiene su sistema, y poder hacer lo que se llama ahora el aislamiento para minimizar la transmisión y el seguimiento de los contactos. Esa es la recomendación actual. Estamos acá con el comité de crisis, ellos se reúnen y toman decisiones, ustedes lo vieron varias veces comunicando juntos. Tenemos información de que el decreto, digamos, que está por salir, o ya firmó el presidente, está en este momento, dispondría que el Ministerio del Interior va a suspender a partir de mañana y en forma transitoria el otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros provenientes de la República Popular China y de Corea del Sur e Irán. Mientras que en el caso de Japón, Estados Unidos y Europa, cuyos ciudadanos no requieran visa para el ingreso como turistas, deberán atenerse a las recomendaciones sanitarias vigentes de 14 días de aislamiento desde el ingreso, es decir, hacer el aislamiento, ¿no? Como a los ciudadanos extranjeros de estos países, ¿no? Según la recomendación actual del Comité de Expertos es no viajar a áreas de transmisión desde Argentina. Los argentinos. Exactamente. Las personas que ingresen a Argentina provenientes de áreas afectadas deben realizar un aislamiento de 14 días para minimizar la posibilidad de transmisión en caso que tuvieran que presentaran síntomas, y en función de lo que decía el doctor Tartaglione, con una estrategia de poder aprovechar la experiencia, digamos, o tener, digamos, lo que está pasando en Europa en relación a lo que significa el impacto en los adultos mayores y la sobrecarga del sistema de salud por la consulta y la complicación de los adultos mayores, recomendar a las personas mayores de 65 años, sobre todo con comorbilidades, realizar lo que se llama un distanciamiento social. El distanciamiento social, la menor actividad quedarse social en su posible. casa, no ir a lugares, digamos, de mucha circulación pública, transporte público, minimizar el contacto con personas con síntomas y minimizar el contacto de personas que hayan venido en los últimos 14 días de áreas Carla, afectadas. ahora vamos a hablar sobre lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el tema de Ezeiza, el asunto es si se va a obligar o no, porque usted va a tener los argentinos, que vienen pero va a tener turistas de Estados Unidos, de Europa. Esa gente, hoy vimos un par de casos que se dijo, ellos entran al país y no pueden no querer hacer ningún tipo de cuarentena. El tema es si se los va a obligar o no, porque si no se los puede obligar, esa gente hace su vida y... Se supone que con el decreto van a estar obligados. Bueno, es una situación extraordinaria de salud pública que impacta no solo en la salud individual o la decisión individual, sino en la salud pública de un país y en estrategias de minimizar lo que se llama mitigar la transmisión. Así y que, digo, va a tener que estar todo muy claro porque uno Exacto. llega a Ezeiza y le dicen, bueno, a mí no me importa, yo no hago cuarentena, yo no soy argentino. bueno, si hay un O decreto, puede pasar con los si argentinos. hay un decreto presidencial que define que eso es una situación, digamos, prioritaria para la salud pública, es una herramienta que hasta ahora no teníamos y que en este contexto de declaración de pandemia y del dinamismo de la situación que requiere acciones
que se cumplan, porque hasta ahora, digamos, la cuarentena es una recomendación y las jurisdicciones les pueden contar el trabajo que tienen en lo que es el llamado y el seguimiento y por ahí la baja tasa de cumplimiento de esa recomendación, que, digamos, sin necesidad de tener mala intención, por desconocimiento o por alguna situación que no perciban el riesgo de esa conducta, puede impactar no solo en su salud, sino en la de la comunidad y la salud pública. O sea, los que ingresen de acuerdo a este decreto, digamos, no quieren aceptar la disposición del Gobierno Nacional, van a ser obligados por la fuerza pública. Eso lo va a firmar el presidente, lo va a anunciar el presidente mañana en función de lo que decida, seguramente. Bien. Pero no por la fuerza pública, sino porque hay un código penal que cuando, digamos, tiene un marco de, digamos, incumplimiento o amenaza para la salud pública, hay un marco legal en la Argentina. Eso se encuadraría en ese contexto, como lo dijo hoy el presidente. Sí, No, dale. Fernando Quiroz, la ciudad de Buenos Aires es más peligrosa que la provincia de Buenos Aires para el coronavirus, digo, por Ezeiza, por el puerto, por los micros que llegan del exterior. Digamos, yo creo que la palabra peligro no es el más apropiado, sino que la ciudad está más expuesta Eso. porque es el puerto de entrada o la vía de entrada de la mayoría del turismo receptivo del país. De manera que decididamente es la más expuesta y de hecho en los hechos fácticos tiene prácticamente la mitad de los casos importados que hemos tenido, ¿no es cierto? Claro. Y hay, digamos, también, digamos, por más que ustedes hacen un esfuerzo para transmitir tranquilidad, hay temor en la gente, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo están manejando, ministro? Y bueno, esto que estamos haciendo acá y el papel de ustedes que también es muy importante para ayudarnos a manejar esta situación, porque nosotros vamos a saber que objetivamente, ¿qué estamos sabiendo? Nos viene una etapa invernal, normalmente nuestros sistemas de salud se tensionan con las enfermedades respiratorias en ese periodo, las que son comunes, la gripe, todo lo que son las IRAP, enfermedades respiratorias bajas. Si le vamos a agregar un factor más de consulta, obviamente el sistema va a estar más tensionado, lo vamos a tener más tensionado. Si lo pudiéramos manejar en una lógica de mayor cordura, como está diciendo el doctor, el sistema va a estar tensionado, pero estamos tomando todas las medidas para que esa demanda extra pueda ser absorbida. Ahora, si le agregamos un factor que para nosotros no lo podemos manejar, que es un factor pánico, el sistema puede tensionarse mucho más, porque vamos a tener un montón de gente acudiendo a los centros en forma indebida, usando los recursos en forma indebida. Entonces vamos a tener que ser muy precisos, nosotros lo estamos haciendo, de hecho tenemos una coordinación casi en tiempo real con la ciudad, con la nación, vamos a tener que ser muy precisos en las indicaciones, pero yo la verdad es que no creo que sea posible apelar al Código Penal, meter gente presa. Acá hay que apelar a la conciencia A la ciudadana. racionalidad. A ver, pero le pongo un caso. Provincia de Buenos Aires, que es tan extenso el territorio, ustedes tienen una realidad que es el conurbano y otra el interior de la provincia. En Coronel Suárez se planteó, el intendente, la ciudad se levantó porque entraron 4 italianos para un casamiento y el intendente dijo, no pueden ir. Escuchando al intendente, él dice, quizás los intendentes de la provincia de Buenos Aires o de una zona vamos a tener que salir con patrullas a controlar en los campos y en todos Sí, lados. nosotros nos estamos reuniendo El tema es cómo con todos controlar. los intendentes. Este viernes hay una reunión con todos los secretarios de salud, con los directores de los hospitales, porque el ordenamiento de esto se tiene que dar de arriba hacia abajo. Si nosotros nos damos una buena señal, como estamos intentando Se dar, anarquiza todo. de cohesión, claro, no le podemos pedir a la gente responsabilidad ciudadana. Lo primero es eso, creo que lo estamos haciendo en la medida de todas nuestras posibilidades, estamos actuando en tiempo y forma. Nosotros hemos sacado esta semana una serie de resoluciones, Ciudad de Buenos Aires también, estamos actuando coordinadamente. El lunes próximo tenemos un gran encuentro en la Facultad de Medicina, vamos a firmar, por una cuestión protocolar, porque ya estamos actuando en conjunto, pero vamos a firmar una serie de acciones compromiso en de trabajar, conjunto, como un comité de adelante de crisis. todas las sociedades científicas, adelante de todas las universidades, adelante de toda la academia, porque en realidad nosotros somos funcionarios, pero acá nosotros escuchamos lo que dice Tartaglione, lo que dice la Sociedad Argentina de Infectología, lo que dice Mirta Roses, que es la representante de coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros nos nutrimos de esa información para tomar las decisiones de política sanitaria en un tema tan específico como este. Es novedoso, es novedoso. Quizá dentro de un año estemos analizando la situación con el diario del lunes, diciendo actuamos de más, actuamos de menos.
Pero hoy hay Y bueno, que actuar. en estos casos No actuar de tenemos- más es mejor que actuar de menos, ¿no? Claro. Por supuesto. Hay una pregunta, ¿no? Porque también se han conocido casos en Italia, ¿no? De que opiniones de médicos, de la asociación, una asociación médica diciendo, bueno, acá hay que darle prioridad, a los que pueden salvarse, a los otros lo dejamos, como en la guerra creo que fue. ¿Argentina está preparada para dar una respuesta a todos? A ver, perdón, ahí yo quiero hacer un solo comentario en relación a la oportunidad que tenemos de ver la experiencia de Europa y adelantarnos, y es por eso que es la medida de distanciamiento social a los mayores de 65 años. Lo que nosotros vemos en la región de las Américas, primero que esto es una situación mundial, solamente de ayer a hoy hay más de 15 países que notificaron casos nuevos confirmados, entonces no es algo que le pase a Argentina ni a la región de las Américas, sino que es una situación mundial de un virus nuevo del cual se está aprendiendo porque se identificó el 7 de enero por primera vez. Así que en ese contexto, ustedes lo dijeron, Angela Merkel dijo que el 70% de los alemanes van a infectarse. Eso no quiere decir que vayan a morir, eso quiere decir que la mayoría de los casos son leves o moderados y que hay un porcentaje de personas, un grupo que tiene más posibilidades de tener complicaciones, y que si nosotros generamos esta estrategia que se llama mitigación de la mortalidad, podemos tener éxito en disminuir la mortalidad y en no sobrecargar el sistema de salud, que es lo que está pasando y lo que le está pasando a Europa. Nosotros tenemos que lograr aplanar la curva, se llama. Tratar de no tener un número muy importante de casos en muy poquito tiempo que sobrecargue el sistema de salud, y sí tratar de enlentecer lo más posible la aparición de casos como para poder tenerlos en más tiempo y poder dar respuesta al sistema, desde el sistema de salud a esta población. Sí, y a lo mejor completando lo que decía Carla, hay una serie de cosas que son importantes en la evolución de la epidemia, y esto lo han mostrado todos los países que hasta ahora han pasado por esta situación. Lo primero de todo son las medidas de restricción gubernamentales, que son todas las que el gobierno nacional va tomando, vamos coordinando, en la provincia se toman, en la ciudad se toman, y seguramente día a día iremos tomando algunas otras. Lo segundo es el fortalecimiento de los sistemas de salud y la preparación de los protocolos y el sistema de salud para poder responder. Lo tercero es el comportamiento social, porque aquí, digamos, el comportamiento social es un componente esencial en cualquier epidemia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es transmitirle a la población información precisa de qué cosa puede aportar cada colectivo de la comunidad para ayudar al conjunto a que esta epidemia, como decía Carla, tenga una evolución lo más aplanada posible, porque hay diferentes curvas de evolución en los países europeos y nosotros estamos buscando tener una curva que no tenga un inicio brusco y un pico muy alto, porque esa es la que está pasando Italia y esa es la que genera la desesperación. Ahora, es imposible, digamos, el contagio autóctono, eso va a ser absolutamente imposible. imposible. Eso, o sea, No, tenemos que estar preparados a eso. No, para digo engañar yo, a la gente. ¿qué tendríamos Pero no que el tener los coronavirus, todos argentinos los virus. especiales para que entrara en todo el mundo y no entrar acá? ¿Eso ustedes todo el mundo. estiman cuándo puede ocurrir o no? Digamos, ahora hay 21 afectados. ¿Cuántas personas están bajo estudio, bajo observación? En la provincia de Buenos Aires 46 En aislamiento. En aislamiento. y bajo estudio. De 46. 111 casos que tuvimos hasta ahora sospechosos, 4 dieron positivos y 46 todavía están en estudio. El resto ya se ha descartado la por ciudad? distintas maneras. Tenemos en estudio unos 30 casos, confirmados los 12, y tenemos en aislamiento 140. Pero déjame un segundito aclararte esto. Las conductas de las 3 dimensiones que hablamos hace un ratito son las que van a determinar la forma de la curva y el momento en que vamos a tener el pico de los casos. Por eso es importante comunicarle a la gente que todos podemos hacer algo para que esta curva tenga una forma que los sistemas de salud en la Argentina los puedan acompañar y atender de manera apropiada. Bueno, por eso, volviendo a la pregunta que les hacía a ustedes... Edgar, me para no... disculpas un minuto Sí. porque hay una información. Dijimos que vamos a ir actualizando información. De último momento es un famoso que tiene coronavirus, un muy famoso, Tom Hanks. Acaba de anunciar a través de su cuenta en Twitter que está infectado de coronavirus, él y su familia, ¿no? Está en Australia y contó que él y su familia se sintieron con un estado gripal y se hicieron los análisis de resultados positivos. Ahí está el A veces estas Twitter, cosas, ¿no? estos casos tan importantes, La ministra, sirven... la ministra de Salud de de Inglaterra. de Salud, digamos. Yo lo que les decía es,
que va a ser imposible evitar el contagio autóctono. Digo, eso para explicarle a la gente de entrada, que sepan cuál está. Eso se viene, digamos. Sin lugar a dudas, la situación es, no solamente en este virus, sino en todos los virus, la transmisión de persona a persona, el periodo de incubación y la posibilidad de ingresar al país en periodo de incubación sin ser identificado porque es imposible, y el contacto de alguna persona que tenga pocos síntomas y no se sienta mal y esté en contacto de persona a persona estrecho, va a hacer seguramente que en algún momento haya transmisión. Primero va a aparecer en lo que son los clústeres, que son los contactos familiares, que es lo que vimos que sucede en China y que sucede en Europa. De los que han viajado. Claro, digamos, los que vuelven, los contactos estrechos del núcleo familiar, que son los que tienen más contacto, y después si hay alguien, en la medida que decía Fernán, que consulte más tarde y que tenga más contacto con la comunidad, está la posibilidad de que haya algún caso comunitario. Ahí hay un dato. No, y una cosa, estamos observando en estos momentos claramente que quienes vienen es gente de un determinado nivel económico, porque son los que pueden viajar, generalmente tienen obra social. Ahora, esa gente tiene personal que trabaja en su casa, personal de sus empresas, Claro, con lo cual una va a empezar un proceso. Yo le quería preguntar por el conurbano precisamente, porque es un lugar que concentra muchísima gente. Por eso estamos trabajando fuertemente, porque Ciudad de Buenos Aires y conurbano es una sola... una sola cordón metropolitano. Claro. Claro. Entonces todo lo que es... La gran densidad. Lo vamos a tener que y trabajar necesidad. fuertemente, porque realmente sí es. Donde mayor cantidad de concentración de gente vive, esta enfermedad obviamente tiene más posibilidades. Disculpe, Nelson, querías hacer una pregunta, ¿no? A los ministros. Importante lo que estaban diciendo, por supuesto, en cuanto al reconocimiento y esta inquietud de que efectivamente en algún momento va a estar aquí, ¿no es cierto? Y esto así lo marco como un elemento para difundir, y es bueno que las autoridades lo señalen. Doy 2 o 3 aspectos técnicos para que tengamos idea de por qué. Primero, el virus se extiende a 2 metros. El poder de contagio del virus es a 2 metros. Por eso la importancia de los contactos cercanos para evitarlos, ¿correcto? El virus después se pierde. El segundo punto es, acaba de salir hace una hora un artículo en el New England Journal of Medicine, que es una revista de referencia, que está marcando que cada uno de los contagiados tiene la posibilidad de contagiar a su vez a 2 a 3 personas, para que nos demos cuenta cómo se extiende esto fundamentalmente, y para saber cuál es la necesidad de buscar todos los contactos cercanos en relación a esto, ¿no? Y el tercer tema, desde un punto de vista científico, en cuanto a desafío que representa esto, es que lo que se está observando estadísticamente es en Europa un nivel de acatamiento de las normas de higiene, esto que marcaba el doctor Tartaglione, de solamente entre el 46 y el 52%. Y esto, imagínate, estamos hablando de Europa, con este nivel de conocimiento, da idea de lo que marcaban, además, tanto la doctora Bisotti como el doctor Goyán, como el doctor de Quirós, de lo difícil también lo que marcaba el doctor Rubinstein, que es la conciencia para la gente cuando depende de la gente, porque aquí obviamente este es el secreto, y entonces hay necesidad de informar y de insistir y de trabajar en la gente en cuanto a la Algunas indolencia. pautas son también media difíciles, por ejemplo, no tocarse la cara. Bueno, Yo pero- he visto que ahora presto atención que innumerables veces me llevo A ver, Se calcula el que entre 27 y 30 veces... El sarampión, en relación a lo que decía el doctor Castro, es mucho menor la partícula, permanece en el aire 2 horas y 9 de cada 10 personas susceptibles se infectan. Entonces estamos hablando de una dinámica de transmisión viral de persona a persona que sucede con todos los virus. La característica que tiene este virus es que es un virus nuevo, y como infecta al ser humano y tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, en este contexto de un virus nuevo, el 100% de la humanidad es susceptible. Entonces lo que tenemos que hacer es enlentecer la infección para Ahora, darle tiempo a la doctora, ciencia de generar un tratamiento o de generar la Yo le vacuna. quería hacer una pregunta, ¿no?, a los tres, porque también el miedo de la gente es que dice, pero che, acá no pasará otra cosa. Además de todo esto, ¿no pasará otra cosa? Esta historia inicial de la rata, de la serpiente, no será otra cosa, digamos, hasta ahora- y que entonces la cosa es más grave, es un poco el miedo. No, hasta ahora, digamos, si bien se está estudiando el virus,
tenemos algunos datos fuertes de su comportamiento. Es un virus que tiene una tasa de letalidad relativamente baja, un poco más que la de la gripe, influenza, pero no demasiado más. Y acá quiero hacer nos estaban comentando hoy de Italia, que dijeron cómo de golpe aparecieron tantas muertes, si hay 10.000 y pico de casos, 600 y pico de muertes. Parece que en Italia no están contando los casos leves, digamos, no se están registrando. Por eso casos. el porcentaje Entonces, de muertos es N mayor. disminuye, porque si no, ya un 6-7%. De todas maneras, todo esto está en estudio, ¿no? Igual pasan tres cosas, ¿no es cierto? Primero, que ahora la ciencia tiene la capacidad de identificar ese nuevo virus que seguramente antes sucedía y no se identificaba. Claro. Segundo, la globalización, que hace que la gente esté en muy pocas horas en lugares muy diferentes. Y la tercera es la información en el instante, que tenemos un mapa y ustedes se enteran muchas veces más antes de las cosas que las mismas autoridades sanitarias. Y una cosa que es muy importante es que alguien que ve lo que está sucediendo en Italia puede pensar que es la misma situación y es una situación totalmente diferente. China empezó con la epidemia y ya ahora los nuevos casos por día de China son bajísimos. Ahora el epicentro está en Europa y está, digamos, las medidas que se están haciendo son de mitigación y de aislamiento social cuando ya fracasó la contención. Y nosotros en toda la región de las Américas estamos coexistiendo con algunas cosas de mitigación, como el cierre de alguna escuela en algún lugar puntual, y las medidas de minimizar la posibilidad de la dispersión. Bueno, a eso va mi pregunta y puede ser para cualquiera de los tres, cómo minimizar, teniendo en cuenta la cantidad de población en la Argentina que hay, que tiene problemas de acceso al agua potable, que tiene problemas para conseguir alcohol en gel porque no tiene plata, o problemas para conseguir barbijos, porque el virus en ese sector de la población es realmente peligroso. No hace falta barbijos para toda la población, el lavado de manos con agua y jabón es suficiente y las estrategias de higiene respiratoria se pueden hacer sin un solo peso. El toser o estornudar. En estos momentos ya nosotros, en cada uno de los gobiernos, hemos recibido del Ministerio de Salud de la Nación la grilla para completar todas las necesidades de equipos extras, más los presupuestos que estamos previendo en las propias provincias para copia de... Hoy ya llegó todo. Compra de aparatología, ya sea respiradores, todo lo que haga, todo lo que es la ropa, que es carísima, ¿no? Porque uno cada vez que sale de ver un paciente hay que tirar todo. Todo esto se está previendo en términos presupuestarios. Pero le quería decir a Quirós o a los tres, ¿no? El tema del alcohol en gel. Por supuesto, es mejor lavarse la mano que el alcohol en gel, ¿no? Bien. Pero falta. Es una cosa de loco. Eso, uno va a la farmacia, no a una, dos, a tres o cuatro. ¿Y cómo puede ser que falte? Por eso es tan importante. Si el que produce ganaría plata. Por eso es tan importante el componente de comunicación en estas situaciones y explicar con claridad a todo el mundo que el lavarse las manos con agua y jabón es absolutamente suficiente para prevenir la contagiosidad del virus con las manos. De manera que hay que insistir mucho. Y lo que pasa a veces uno anda por la calle... Sí, es que para esas excepciones sobra el alcohol en gel. El problema es que si empezamos a usarla para todas las condiciones donde tenemos el acceso al agua y el jabón. Entonces, si usamos cada uno de los elementos que tenemos en la comunidad, tanto los elementos físicos de producción como los elementos de comportamiento social, si cada uno de ellos aporta algo al conjunto colectivo, por supuesto que la evolución va a ser más lenta. Pero además déjenme decir un dato más. No tenemos experiencias de escala en un país, en el hemisferio sur, de cómo evoluciona esta curva. Todas las curvas que conocemos son de países del hemisferio norte que están en periodo invernal. Nosotros vamos a tener en los próximos días el primer momento donde las primeras 100 personas que fueron contactos estrechos en la ciudad de Buenos Aires cumplen el periodo de incubación. Con lo cual nosotros en unos pocos días vamos a tener una idea concreta con elementos de la evidencia para saber cuál es el grado de contagiosidad que tiene esta situación en nuestro entorno, y eso va a ser un elemento muy importante para la toma de políticas y sobre todo para prever cómo va a ser el formato de la curva en nuestra ciudad. Ahí el doctor Tartaglioni quería... Sí. No, yo quiero llevar los nombres a nombres. Te voy a dar un caso concreto. Hoy le tenemos que decir a todos los mayores de 65 años que se queden en su casa. Mi suegra, Nelly, 87 años, dice, yo no me puedo quedar en mi casa. Claro. ¿Cómo hago para quedarme en mi casa? ¿Me voy a deprimir? ¿Me da angustia? ¿Puedo sacar el perro? No podés sacar el perro, tenés que quedar en tu casa. Bueno, el ministro de Salud, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su casa? Te digo los casos concretos cotidianos que pasan habitualmente. ¿Pasa eso? No puedes salir, no te puedes salir. ¿Puedo llevar al chico al colegio? Son cosas que nos pasan en el consultorio cotidianamente. Entonces, eso de decir, bueno, es lo que decía el ministro, conciencia personal de cada uno, responsabilidad individual, y de alguna manera la persona que está en su casa mayor hay que ayudarla, hay que ver manera de cómo nosotros podemos cooperar con ella.
Si tenés un abuelo en un lugar interno, tenés que ir a verlo. Cosas que te estoy hablando cotidianas que pasan diariamente. Pero Tartaglione, yo no lo decía como broma, digo, Ginés González García tiene más de 70. Por el caso de Cristina Kirchner tiene 67, los miembros de la Corte Suprema, hay jueces, hay diputados, senadores. Es muy importante esa situación, es muy importante porque hay diferentes grados de aislamiento, diferentes niveles de aislamiento. Una persona que es un caso sospechoso, que tiene síntomas y viene de algún lugar de circulación, es fundamental que esté aislado, se interna y se controla para minimizar las posibilidades. Los contactos estrechos de esa persona se aíslan estricto con seguimiento diario por parte de las jurisdicciones, no pueden salir ni tienen que tener medidas de restricción del contacto si tienen algún, digamos, conviviente de un aislamiento dentro del domicilio. Las personas que llegan de Europa o de Estados Unidos, que vienen de un lugar de circulación asintomáticas, no están infectadas ni necesariamente tuvieron riesgo, se aíslan en forma preventiva por si desarrollan síntomas, minimizar la posibilidad de transmisión. Esas personas pueden vivir con otras personas y se recomiendan las medidas de lavado de manos, ventilación y todo lo que venimos hablando. Y los contactos, los convivientes de esas personas no tienen que aislarse ni tienen que dejar de ir a trabajar o a la escuela. Las personas mayores de 65 años tienen, digamos, no es que tienen que estar aislados como un caso sospechoso, sino que tienen que minimizar el contacto social. Entonces, una persona de 70 años que vive sola, que vaya al supermercado y vuelva, no es lo mismo que una persona se vaya a un centro de jubilados, reciba a alguien que vino de Europa, esté con alguien sintomático, vaya a una cancha de fútbol. Entonces, es muy importante porque esa, por ahí, confusión genera que mucha gente se aísle cuando no tiene indicación y mucha gente piense que no es tan importante y no sirve. Entonces son distintos grados de aislamiento, distintos grados de responsabilidad y en función de esta situación se irá viendo el grado de obligatoriedad y de exigencia o rigurosidad del aislamiento de los adultos. El concepto, digamos, es achicar lo máximo posible todos los contactos que son achicables, digamos. Uno no va a poner a una persona en una habitación. Ahora, tenemos que ustedes mencionaban recién, nosotros vamos a tener próximamente eventos internacionales. Se van a tener que suspender. Lollapalooza. Claro, bueno, Lollapalooza ya hablamos con los organizadores. Es un evento al que viene prácticamente gente de todos los países que hoy le estamos diciendo, bueno, se va a tener que suspender. Probablemente, cuando esto siga avanzando, veremos en el día a día, va a haber que ir tomando otras medidas. Nosotros ya estamos previendo con la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires medidas para que los chicos sigan estudiando en sus casas, como se hizo durante el H1N1. Y esto implica que tal día hay que recoger los cuadernitos de los chicos, esto implica que el que los va a buscar tiene que tener sus guantes, meterlo en una bolsa, esperar las horas suficientes como para que el virus se inhabilite para no ser contagioso, para poder revisar ¿Cuántas horas? Todo esto ¿Cuántas horas hay que hacerlo. el virus? Bueno, están comentando que el virus puede estar 2 horas. Pero no vamos a estar 2 horas, vamos a esperar un día entero para que recién se puedan acceder a esos cuadernos. Una cosa interesante en relación a la experiencia de Europa es que en Europa ahora están diciendo que hay que ser muy cauto en la suspensión de las clases porque lo que pasa habitualmente es que los niños no tienen impacto en lo que es la enfermedad grave y cuando los niños no van a la escuela, lo que sucede es que lo cuidan los abuelos. Entonces los niños no tienen impacto y sí pueden transmitírselo a los abuelos. Ahora, les quería preguntar, o sea, porque ustedes dicen, bueno, es muy importante la experiencia en Europa, ¿no? Italia. Bueno, Italia es un caso excepcional, podríamos decir, pero España, por ejemplo, que no tiene circulación de virus, pero anuló las clases, o sea, tomó medidas muy extremas. Creo que el fútbol va sin público. ¿Acá no habría que anticipar esas medidas o hay que esperar? Es minuto a minuto, digamos. Ahora lo que se definió es que la recomendación es suspender los eventos masivos con participación de personas de países con circulación importante y la participación de reuniones donde se puede controlar esa participación, recomendar que las personas que vienen de áreas afectadas no vengan. Porque, digamos, en Italia, ¿no? O sea, primero, no sé, yo lo seguí como periodista, ¿no? Bueno, está el virus en la zona digamos, del norte de Italia, el Véneto. Está complicado. El resto de Italia vivía como sin ningún problema. Pareciera como que fueron atrás de la contención seriamente y por eso al final tuvieron que bloquear todo el país. La curva de Italia demuestra que ellos fueron atrás de los eventos. Pero esa experiencia no indicaría que nosotros tenemos que anticiparnos y tomar medidas que por ahí uno dice, no, en este momento si no hay virus, ¿para qué vamos a tomar esta medida?
Entre todos los países europeos hay ejemplos bastante paradigmáticos de aquellos países que han logrado aplanar un poco la curva de los casos iniciales y aquellos que han tenido el pico inmediatamente del inicio. Y Italia es un ejemplo de esos. Pero además Italia, al tomar una decisión regional y no nacional, es sabido que ha tenido una migración interna muy intensa en el momento que tomó la decisión del norte. Es decir, que todas las personas del sur de Italia que estaban en el norte al momento de las medidas hicieron una migración interna que les empeoró críticamente la situación en el resto del territorio. Carla, por ahí es bueno repetir, porque me llegan 2 mensajes de lo mismo. ¿Qué hacer con los convivientes, no? Bien. De aquellos que viajaron. Si se tienen que aislar. No se tienen que aislar. Eso es muy importante aprovechar este espacio para, digamos, hay distintos grados de contacto. Las personas que llegan de lugares digamos, afectados deben generar el aislamiento en forma preventiva y sus contactos, sus convivientes no tienen que dejar sus actividades habituales. En el domicilio, la recomendación es maximizar las medidas de control de infecciones, de higiene respiratoria y lavado de manos. En el caso que desarrolle los síntomas, minimizar la posibilidad de transmisión. Y en el caso que alguien venga y empiece con síntomas, se comporta como caso sospechoso y se activa el siguiente paso del protocolo. Pero no tienen que aislarse. ¿Cuánto sirve la vacuna contra la gripe y contra la neumonía? No toque la nariz, por favor. Ay, sí, Tienes razón. Ya hace un rato largo me pica la nariz Es y terrible. no sé qué hacer. ¿Qué hacer con Puede la ser Sí, tienes razón, Marcelo. ¿Qué hacer con la vacuna contra la gripe y la neumonía? ¿Sirven o no sirven contra el coronavirus? La vacuna contra la gripe previene la gripe y la vacuna contra el neumococo previene el neumococo. Lo que sucede es que es una población que se superpone en el riesgo de tener complicaciones por la gripe, por el neumococo y por el O coronavirus. sea, que ayuda a las dos cosas, pero no evita... Exactamente. Nosotros minimizamos la posibilidad de tener complicaciones por gripe y por neumonía si, digamos, tiene contacto. Si además le sumamos el distanciamiento social, va a ser el escenario de menor riesgo. además- Tiene Pero coinfección además va a Claro. generar menor presión Claro. porque va a haber menos enfermos de gripe. De gripe. Entonces, sistema de salud no se vamos a relaja. estar en la confusión de si es gripe o es corona. No, y no sobrecargan el sistema de salud. Claro, Y para exactamente. aquellas personas que dicen, che, no sé si me vacuno porque veo que mucha gente se vacuna y está como enfermo al segundo o tercer día, ¿no? Ahí no hay duda. Vacúnese. El punto. Digamos, yo Claro, quiero no hay decir duda. dos cosas que son muy importantes. La vacuna antigripal en Argentina, en el sector público, está destinada a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer por neumonía. No es, digamos, indicación que se vacune todo el mundo. En el sector privado, cualquier persona que pueda pagar la vacuna y tenga el objetivo de minimizar las posibilidades de tener influenza, la puede recibir en el sector privado. En el sector público la vacuna está destinada a los grupos que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. La vacuna antigripal es inactivada, por lo tanto no es posible que reproduzca la enfermedad. Puede dar unas líneas de fiebre que Eso en es psicosis. todos los casos es menor que Sí. todas las complicaciones que puede dar la gripe. Y hay que decir que aún teniendo vacuna, Tema. por tomar un país el más poderoso de la Tierra, entre 30 y 40 mil personas mueren de gripe todos los años y el año 2017-2018, en el invierno, murieron 80.000 personas por gripe en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el año de mayor mortandad después de la gran epidemia del 18, ¿no? De 1918. Pregunta de colega periodista deportivo, no, si no se me pasa. Dale. Vienen jugadores de la selección que están en Europa, hay partidos que vienen jugadores que están en Europa. Ya El se avisó jugador que de no fútbol, vienen. pero si viene le toca lo mismo que a cualquier ciudadano. Ya se avisó Totalmente. que no vienen, el Ministerio de Salud habló con Turismo, la colaboración de todos los ministerios del Gabinete Nacional es absoluta en el objetivo de, digamos, cuidar la salud de la O población sea, los y jugadores de mitigar. la selección que están en Italia. Marco Europa, no Labaña, vienen. Marco Labaña volvió y está en cuarentena. El doctor Dualde volvió de España y está en cuarentena. Sí, Chiche Nos toca Valde todo por también. igual. No, porque los argentinos son así, no, yo tengo un contacto. Quiero que el partido se... Todo. Le quería decir una cosa. Recién hablamos del precio del alcohol, ¿no? Le dijimos que iban a pasar muchas cosas esta noche. El Ministerio de Desarrollo, esto acaba de conocerse, dispuso retrotraer los precios de venta del alcohol en gel a valores del 15 de febrero, que no podrán ser movidos durante 90 días. E intimó a las empresas a incrementar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada, ¿no? Es cierto, porque la verdad es insólito que no. ¿Sabe? Además, genera un tema psicológico esto. Puede decir, pero como si ahora la enfermedad está en una etapa, primera etapa, no hay contagio autóctono,
y no hay alcohol en gel. Cuando haya, ¿qué va a pasar? No va a haber nada de Sin duda, nada. la responsabilidad es, digamos, no solamente, por supuesto, del Estado nacional, provincial, de la seguridad social, del sector privado, del sector público, de la comunidad y de todos los proveedores de insumos críticos que deben también, digamos, ubicarse en tiempo y espacio y generar las De todas acciones. maneras, Carla, hoy se estuvieron comunicando empresarios que tienen capacidad de ampliar y Para dijeron que colaborar. van a mantener precios. Por eso esto también hay que decirlo, ¿no? Que van a mantener precios y nos informan que están en capacidad de aumentar mucho la producción. Nosotros en el Laboratorio Estatal de la provincia vamos a producir también. Hay que apelar a todas las Nosotros posibilidades también. que haya, ¿no? Nosotros estamos Ustedes produciendo laboratorio local. Carla, usted que conoce tanto de vacunas, ¿qué lejos está el mundo de la vacuna? A ver, en este contexto del avance de la ciencia, el 7 de enero se aísla el genoma del virus y China lo comparte inmediatamente y gracias a esa situación se tiene el kit diagnóstico, porque el tema del diagnóstico también es lo mismo. A un virus nuevo necesita generar un kit diagnóstico para dar respuesta a ese virus específico y se está trabajando fuertemente en más de 30 líneas de trabajo de investigación de muchísimos institutos, identificando algún blanco de la vacuna que algunos laboratorios dijeron que estaban muy avanzados y empiezan las fases de seguridad y de efectividad y de eficacia como para definir la posibilidad. No es algo inmediato, lo mismo que se está estudiando algunos antivirales que existen o algunos otros tratamientos que existen para medir la posibilidad de beneficiarse, digamos, el tratamiento de este coronavirus. Le puedo pedir, vamos a hacer un breve corte y volvemos enseguida. Y bueno, también le pedimos a Nelson Castro, a Adolfo Rubinstein, a Jorge Tartaglione. Alberto Cornelió no vino, no es que no tiene, él lo aclaró, tiene un problema un problema estomacal, ¿no? Así que por eso no vino. Y no, pues se especuló de la posibilidad de que te hubiera coronavirus. Tuvo que aclararlo. Y bueno, y vamos a hablar del otro virus, el virus económico, ¿no? Porque la verdad no sabemos cuál está haciendo más estrago. Ahí está Pier Paolo Barbieri, es un empresario argentino a nivel internacional. Vamos a analizar con él, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo y qué pasa en la Argentina? La pausa es muy breve, enseguida volvemos. En Integral Pack enviamos encomiendas a todo el país y en 24 horas llegamos a las principales ciudades. ¿Necesita la mejor visibilidad para su local comercial? Adrián Mercado. San Juan, tenemos todo lo que imaginás para un verano diferente. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Puertas Jack, la más segura del país. Trabajos especiales, mejor atención personalizada a las 24 horas, especialistas en cerraduras digitales y biométricas. Lo que importa es lo de adentro. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Estás necesitando un toldo? Conocé la nueva generación de sistemas Aunilux Infinity Evolution. Encontralo en toldosargentina.com. Bueno, el Comité de Crisis del tema de salud está aquí en A Dos Voces, el Ministerio de Salud, está Carla Bisotti, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y de la provincia, Daniel Golián. Sí, le agradecemos todo el tiempo que nos han dedicado, porque sabemos pero queremos como cierre una reflexión o un consejo de cada uno de ustedes para la población, Carla. Hay que informarse, la población tiene que saber que el presidente de la Nación, el ministro de Salud de la Nación, cada uno de los ministros de las provincias, el Gabinete Nacional, en conjunto con todos los subsectores, el periodismo, la prensa y la comunidad en general, tenemos que trabajar juntos para lograr esto, saber que tenemos la posibilidad de minimizar o de enlentecer la propagación de esta infección y poder dar respuesta de la mejor manera a algo que esperemos pronto sea un virus respiratorio que se incluya a todos los inviernos, como se incorporó el H1N1, que desde 2009, que fue pandémico, ya circula, digamos, todos los inviernos y tenemos una vacuna para prevenirlo. Su consejo, Golián. Yo aprovecho este minutito para decir que hoy lanzábamos a las 8 de la noche el 148 en la provincia de Buenos Aires con 24 horas. Una gran Hay que llamar ahí. Claro, está buena la pregunta de Marcelo. ¿A dónde llamar? ¿Al 107? Teníamos un 0221 que obviamente era de salud, lo lanzamos rápido hace 3 días. Nos informa la empresa telefónica por problemas técnicos,
lo están tratando de superar, calculan que hacia la mañana va a estar activo. 148 provincias de Buenos Aires, ustedes tienen 107. Vamos a estar trabajando también en... Hay mucha gente, ¿no? Está llamando al 107. Sí, el número que lanzamos en el Ministerio, que sabíamos, el primero iba a colapsar rápidamente por las consultas, por eso se generó una capacitación especial y en estos momentos está esto poniéndose en marcha con este problema técnico de la empresa telefónica que esperamos que resuelvan ¿Qué rápidamente. pasa si la gente se confunde? Alguien dice, estoy desesperado, disco 107 y vivo en la provincia. No le da el 107 de la provincia, orienta al SAME de la provincia, no el de la ciudad. Claro. Y hay muchos llamados, algunas son, digamos, que no tienen nada que ver, digamos. Nosotros tenemos cerca de 3.000 llamados diarios, de los cuales 60 son personas que consultan por cuadros compatibles y cerca de 10 a 12 terminan siendo pacientes sospechosos. Pero me gustaría dar hacer un pequeño mensaje y es, necesitamos transformar la preocupación de todos en que cada uno se ocupe de aportar el componente que cada uno puede aportar para contener, disminuir o retrasar la dispersión de este virus. Y las personas con la higiene personal, las personas que vienen de viaje cumpliendo la normativa, las personas que han estado expuestas al virus y hacen fiebre, llamar rápido al 107 y cada una de las personas que están involucradas en la familia aportar a la familia y a sus contactos el cumplimiento de las normas que los diferentes gobiernos están recomendando. Gracias, gracias a los tres por estar acá. Vamos ahora a hablar con el especialista. Le quiero decir dos cosas. Primero, la NBA, le dijimos que hoy hay un montón de noticias. La NBA suspende la liga Claro. y justo estaba por comenzar un partido, ¿no? Entre Utah y Oklahoma City. Salieron los jugadores y ahí se notificó y bueno, los dos planteles tuvieron que volver y están en cuarentena en el estadio, los dos planteles. O sea, se suspendió la NBA y yo creo que va a haber más noticias acá. Pero claro, sobre todo los que son estos eventos donde se junta tanta gente. Marcelo, hoy lo escuchamos... recién Golián dijo que ellos se comunicaron con la gente de Lollapalooza diciendo que él fue no hay que hacerlo. Hay que Efectivamente, no se puede hacer en la Argentina. Pero hay otros eventos muy importantes, ¿no? Sí, claro que sí. Marcelo, hoy nos sorprendimos cuando nos enteramos que el matrimonio Duhalde, Eduardo y Chiche Duhalde, ellos se pusieron también en cuarentena porque llegaron de España. Y estamos en línea con Chiche Duhalde. Chiche, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Edgardo? Edgardo, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y cómo está usted, digamos? ¿Qué es lo que sintió y qué decidió? Nada. Gracias a Dios todavía nada. Pero tomamos la decisión, hoy llegamos a las 4 de la mañana en un vuelo de España y decidimos decirle a toda la familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que por 15 días nos podrán ver por la camarita y pedirle a la señora que nos ayuda en casa que no vengan hasta que pasen esos 15 días. Así que bueno, es una experiencia nueva después de 48 años de casados. Vamos a estar 15 días juntitos. Si pasan estos 15 días ya es por la eternidad, ¿Cómo? Si pasan estos 15 días juntos, es por la eternidad ese matrimonio. Pero me parece que yo escuché atentamente a las personas, a los especialistas que han estado, y me parecen muy atinados sus consejos, y tiene que ver mucho la actitud que tome la sociedad en este tema. Todo lo que haga el Estado, no solamente previniendo, sino alertando, y lo que hagan los medios es muy importante. Pero acá hay una cuestión ética que tiene que partir de cada uno de los ciudadanos, de decir, no solamente me tengo que cuidar yo, sino que tengo que cuidar a los demás. Y bueno, por eso tomamos la decisión de encerrarnos en casa. Es total, digamos, familiares, amigos, personal de servicio, solo ustedes dos. Nadie. Solo los dos. Bien. Solo los dos. Pero están bien de estado de salud. Bien, perfecto. Pero bueno, como esto es una enfermedad que se incuba, uno nunca sabe, o sea, Claro. los 15 días hay que cumplirlos. Seguro. Chiche, gracias, No, gracias a ustedes. Bueno, volvemos a la mesa. Rubinstein, yo le quería hacer una pregunta como exsecretario de Salud. ¿Cómo ve a los argentinos? ¿Estamos preparados para ser tan prolijos en todas estas medidas que hay que tomar? Buena pregunta.
recién comentaba la experiencia nuestra con Epuyén, con el brote de hantavirus, que de alguna manera es un reflejo de el cumplimiento de normas del argentino. Yo creo que, por un lado, ¿cuáles son mis preocupaciones frente a esto? Una de ellas tiene que ver con cuál va a ser el comportamiento social, si esto verdaderamente se propagara. Ojalá no ocurra. Ojalá ocurra de manera acotada, como decían, digamos, los funcionarios, que esto, digamos, sea una curva bastante más aplanada y que no haya los picos que encontramos en Italia o ahora en España o en China. Pero mi temor es que, digamos, las conductas sociales, todas estas normativas y recomendaciones no se cumplan del todo. Y el no cumplirlas del todo puede, obviamente, hacer que esto se desmadre un poco. Entonces, por un lado, yo creo que, que hay que apelar a la comunicación de riesgos, tal vez con estrategias más innovadoras de comunicación, digamos, conductuales, en fin. Porque tampoco podemos poner un aparato represivo para esto. Lo que hicimos en Epuyén no es lo correcto, no debiera pasar y no los podemos hacer, es incumplible, por ese lado. Así que, para mí, eso es una fuente de preocupación. Por el lado del sistema de salud también, porque el sistema de salud, como decía recién la doctora Bisotti, va a estar desafiado ya en las próximas semanas por la gripe. La gripe vino, bastante brava en el norte este año, con lo cual, incumbe los mismos grupos de riesgo que el coronavirus. Entonces, uno es, obviamente, la protección de los adultos mayores, particularmente en cuanto a la vacunación antigripal, en cuanto a las normas sociales, aislamiento, etcétera. Pero por el lado del sistema de salud, vamos a tener, por un lado, seguramente, si esto se comenzara la etapa de mitigación, vamos a tener que revisar algunos protocolos. En la mayoría de los países como China o como Italia ahora, los casos leves se hace aislamiento domiciliario, no se internan, justamente para no sobrecargar a los servicios de salud. Y por el otro lado, recién comentaba con Nelson, una de las cosas que también me preocupan a mí, pero que tienen que ver con el sistema de salud argentino, es la organización federal. Porque así como el sistema federal tiene enormes ventajas, en estos casos, cuando hay que articular e integrar políticas sanitarias, es difícil, porque de golpe cada provincia, hoy escuchaba que la provincia de Misiones decretó la emergencia sanitaria por el dengue y por el coronavirus, la provincia de Neuquén suspendió los espectáculos públicos. Entonces, acá realmente tenemos que articular y que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que ejercer una función coordinatoria muy fuerte. Tartaglione, y este decreto que va a salir, lo firma mañana, está la confirmación, el presidente Fernández, ¿no? Con respecto a la obligatoriedad de hacer la cuarentena y el tema de, se prohíbe ingresar a ciudadanos de Corea, Irán, China, y los otros, tienen que cumplir la cuarentena, ¿no? Hoy la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia y creo que es correcto lo que están haciendo. Déjame usar estos segundos para, como denunciar a un colega sin matrícula que es Dr. Google, que son las falsas noticias sobre este tema que aparecen todo el día y que la gente que está en casa no lo tiene que escuchar. Uno, alcalinizar el cuerpo con jengibre no existe, no te va a curar. Bañarte en orina, porque esto aparece y es real. Sí, la gente lo comenta. Claro. Bueno, el Dr. Google es un drama para Es un drama tremendo, pero no lo enganches. En orina. Sí, la cocaína tampoco sirve para esto. Yo lo quiero aclarar porque esto es muy importante, porque vos encontrás en Instagram, en historias, todo esto, y la gente lo toma y se replica y viraliza. Nunca más, una noticia falsa corre mucho más rápido que la correcta. No, y instala una cosa. Yo respiro hondo, ¿me va a salvar de este ¿Google tema? se tendría que ser responsable de eso? Y yo me imagino que, no sé si se hace responsable, yo quiero ser responsable de la gente que no lo lea esto y que no le dé bolilla, porque son cosas cotidianas. Vuelvo a repetir, Marcelo, esto es de todos los días, son preguntas, Nelson, vos lo sabés, son de todos los días. Vale para esto y para todas las para todos, pero esto hoy es tanta y además uno acá recibe miles de mensajes de amigos y de gente de buena onda que te mandan recomendaciones que... Y quiero terminar con esto. Para ver la magnitud, esto es muy importante porque es la pandemia y esto es... Pero el peor día del coronavirus fue el 10 de febrero, uno de los peores días el 10 de febrero. Se murieron 108 personas en China. El mismo día
se murieron 30.000 personas por cáncer, 26.000 por enfermedad cardiovascular, 4.700 por diabetes, y los mosquitos mataron 2.700 personas. O sea, para dar una magnitud, esto es muy importante, tenemos que seguir todos los lineamientos, pero esto está pasando en el mundo y en la Argentina también. A propósito de las dos cosas que dijeron ustedes, le quiero hacer una pregunta para Nelson, y es sobre las otras enfermedades y sobre el comportamiento social. Nelson, porque vos hiciste unas excelentes notas sobre dengue. Y ya sobre el propio dengue la gente no le presta y no es muy difícil el comportamiento social para combatir el dengue. Bueno, efectivamente, esa es la clave y la dificultad de estas enfermedades. Cuando vos no tenés una cura específica, dependés de la gente, porque, digamos, con el Código Penal no lo vas a perseguir, más allá que vos pongas un ejército. Aplicar, sí, claro. Entonces, obviamente tenés que tenerlo esto como un elemento importante, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que se está dando. Pero aquí si la gente no toma esta resolución. Hoy veía algunas notas que hacía Catalina Bonadeo ahí en Ezeiza y le preguntaba a un turista estadounidense, ¿usted sabe que tiene que estar en cuarentena? Yo no. Digamos, para darnos cuenta que no es solamente acá. Digamos, y esto es un elemento. Sí, a la gente no le gusta estar en cuarentena. No, por supuesto que no, Marcelo. Y no hay una noción, esta idea de que la enfermedad es leve termina generando un concepto equivocado. Lo que decía el doctor Tartaglione es importante, hay que tener en cuenta las otras enfermedades. Pero frente a esto, el tema es, vos decís, bueno, de 1000 mueren 2. Pero lo que pasa es que cuando te toca un caso, vos no sabés si sos el 2 o el 1000. Claro. Entonces hay que tomar todas las medidas para evitar que seas el 2. Claro. Y para que si te toca el 2, se actúe con premura, primero para salvar la vida de la gente y después obviamente de los contagios. Entonces esto es lo que tenemos que trabajar fuertemente día a día y es el principal problema, porque si vos tenés la vacuna lo solucionás. Cuando vos no tenés esto, tenés el péndulo de no pasa nada a pasa todo. Y cuando pasa todo excesivamente, empieza que falta el alcohol en gel, que tal barbijo, que esto, que aquello. Pero demás, Nelson, vos tenés la no vacuna nada. contra la gripe y sin embargo las muertes que decía el doctor contra la gripe son espectaculares. Pero sí, pero por supuesto, porque además, ¿cuánta gente hay que no se vacuna contra la gripe? Digamos, además hoy tenemos el problema de antivacunas, que es un verdadero Si estás en casa, pandemonio. estás dentro del grupo de riesgo, vacunate. Sí, absolutamente. No lo dudes. Eso es conciso Claro. y Sí, de sí. todos los días. Y si tenés que darte la de la neumonía, dátela también. Y fíjate el plan, cómo tenés el plan de vacunación. Cosas básicas de consultorio diario. Ahora, le quería hacer, porque digamos, el Estado está tomando una serie de medidas, bueno, ahora está este decreto. Las empresas, que son unidades de producción social, o sea, es una empresa y una comunidad, más allá de que unos son gerentes y otros obreros, ¿tienen que tomar medidas de prevención? Absolutamente. Absolutamente. Pero me parece que de eso no se habla, ¿no? Digamos, estos últimos días están tomándolas, y es lógico, porque la gente, en el ámbito laboral es donde uno está la mayor parte. Sí, donde uno se puede contagiar. Así que sí, de hecho ya se están despertando. ¿Pero Es cierto están que tomando venimos- verdadera sí, dimensión? yo diría que están empezando a tomarlo. Empezando. Yo no sé. La verdad acá ¿cómo es? no sé, TN, ¿no? ¿qué están haciendo? Sí. Acá sí hay Sí. alcohol en gel por ahí. Sí, Se consigue, no sé dónde consiguen, ¿viste? Porque no se consigue por Yo ningún creo lado. que la conciencia, responsabilidad individual, general, es lo que hay que buscar, ¿no? Sí, Diariamente todos. Sin duda. Y debo decir una cosa. Estuvieron muy bien cuando marcaron lo de Ginés González García. Y yo le diría al ministro de Salud que él debe dar el ejemplo. Él debe dar el ejemplo. Digamos, sería muy bueno que él dijera, yo también voy a hacer lo que le estoy recomendando a la gente de El menor contacto social, ¿no? Pobre, que no iba a decir que yo le estoy promoviendo eso. No, pero es que no. es factor de Pero te lo riesgo. quiero decir, porque estuvieron muy bien en decirlo. No es un elemento discriminatorio. No va a poder ir a la cancha sino de raza. que es un ejemplo, obviamente, porque siempre hay esta actitud, además, y siempre hay una actitud muy médica, de decir, a mí no me va a pasar. No va a pasar, sí. Sí, sí, Hay una bueno, imagen- eso, a ver, perdón, es de muchos de los médicos. Pero no, por supuesto. por lo eso que yo digo, más no lo que yo hago, ¿no? No me excluyo. Hay una imagen muy buena hoy que se... Mira, hay dos cosas que están pasando en la medicina. Hoy hay artículos que están hablando de ver cómo se implementa el tema de la telemedicina para evitar el contacto con los pacientes. Y hay una imagen impactante en Italia,
que esta puede estar en YouTube, de un médico con los pacientes atendiéndolo desde la ventana del primer piso con barbijo para no tomar contacto. Porque el médico obviamente es lo que ha pasado con el personal de la Argerich. Claro, Digamos, sí, ha tomado una actitud absolutamente prudente porque allí se encontraron Bueno, con en un Italia caso... hay muchos médicos contagiados. Absolutamente, y los 2 médicos de China fallecieron. Por eso digo... Número 1, el que descubrió esto, o sea, No, el que falleció. Primero lo metieron preso y Así después murió. Ojo que acá, digamos, proteger a los trabajadores de la salud es crítico. Claro, es absolutamente. crítico, pues si eso se derrumba, ahí estamos en problemas. Con la Absolutamente. gripe A tuvimos ese problema. Proteger es darle todo Proteger es que tengan todo el equipamiento y los insumos para trabajar adecuadamente cumpliendo las normas y, por supuesto, protegerlos. Por ejemplo, en los casos leves, si esto se propagara mucho más, el aislamiento tiene que ser domiciliario y no hospitalario. En fin, hay que cambiar ciertas... O sea, en el caso del Argerich, además a eso correspondió porque efectivamente se encontraron con un diagnóstico que se confirmó ya con el paciente fallecido. Entonces, efectivamente, eso generó, hubo gente, el administrativo, la enfermera, la primera enfermera, hasta que no se encontraron el caso, ¿no? Obviamente se encontraron con un caso que los sorprendió y no estaban preparados en cuanto a la precaución. Estamos pasados tipo, pero Tartaglino, quiero hacer una... ¿Sirve lo que hizo Trump, cerrar todos los, a que no llegue ningún vuelo a Estados Unidos? Sí, Sí, claro. la OMS determinó que es una pandemia, Obvio. me parece correcto. Y yo quiero decir lo último. Si vos estás en casa, buscá fuentes confiables para informarte. Esto es muy importante. Y es muy importante que los medios de comunicación también informen con conciencia esto, porque la gente lo toma muy en Por serio. supuesto, para que lo tome como corresponde. Como con la corresponde. Esto es muy importante que nosotros comuniquemos con veracidad y que si no lo hacemos bien, estamos cometiendo un gravísimo error. Por lo pronto hay que hacer como Poncio Pilato, hay que lavarse las manos. Sí, y Con bien. agua, Con bien. agua y jabón. Con agua y jabón. Y no tocarse como... Gracias, gracias, Ok, chao. gracias. Bueno, y vamos a hablar del otro virus, que es el virus económico. Que es... Porque nos olvidamos de todo esto, Marcelo, y es un caos todo, ¿no? Estamos con Pier Paolo Barbieri, creador de Voilà. Pier Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Un placer estar acá. Vos sos un empresario internacional, sos argentino, pero ¿y cómo estás viendo todo? La situación internacional y Argentina. Bueno, la verdad que hacía muchos años que no se veía algo así, quizá honestamente desde la Segunda Guerra Mundial, que no había lo que se llama en la economía un paro repentino. Porque normalmente nosotros hablamos de la oferta y de la demanda. Sí. Y hay momentos donde hay una crisis de oferta o hay momentos de crisis de demanda, como cuando una sociedad está en crisis y nadie consume, entonces baja la producción. Pero lo que ocurre con una pandemia es que hay una crisis simultánea de oferta y demanda. Porque cuando cerrás una ciudad no puedes producir y al mismo tiempo cuando dejas a la gente dentro no pueden consumir. O sea, esto es peor, porque muchos lo compararon a la crisis del 2008. Yo hablaba esta mañana con alguien de Wall Street que vivió la crisis del 2008 y él me decía, la verdad que las crisis financieras las vemos todo el tiempo. En Argentina pasan bastante seguido, en el mundo pasaron en 2008, pasaron en los 70 con el shock del petróleo, pasan más seguido. El tema es que una pandemia global de este estilo, la verdad que no se ha visto en la economía moderna tan globalizada como está y tan abierta a los mercados como está. Pero Pierpaolo, vos le tenés que dar a la gente, decir, bueno, se tiene que aislar, pero la gente tiene que consumir. Claro, ese es el problema. ¿Viste las imágenes en Madrid? Supermercados vacíos. Ese es el problema. Entonces lo que ocurre con la economía es que hay un parate generalizado que es repentino. Entonces hay gente como en China, que en febrero se estima que hubo ciudades donde había menos del 70% de baja de la producción. Entonces no podían producir, pero al mismo tiempo cuando le decís a la gente que no salga, no pueden consumir. Hoy en Italia hay un decreto que obliga a todo el mundo a dejar la actividad económica de lado para mantenerse en sus casas y parar el crecimiento de la curva. Pero eso obviamente va a ser un shock económico muy fuerte y eso va a llevar, yo espero, a que el Banco Central Europeo mañana tome medidas, las tasas vuelven a cero en todos los países desarrollados, para mantener en pie a las empresas que no pueden producir. Y esta situación, tasa en cero, seguramente mucha emisión, ¿favorece a Argentina con respecto al tema de la deuda o no? La verdad que de la deuda no sé todavía qué va a pasar. Lo que sí sé es que el parate económico mundial no nos favorece, no favorece a nadie. Esta es una de esas situaciones La cuestión donde de fondo no favorece. pierde todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a haber menos actividad en China, va a haber menos actividad en Estados Unidos. Esos son los dos nuestros partners de comercio más grandes y los que compran las exportaciones argentinas. Entonces eso nos va a pegar.
Por otro lado, cuando nosotros tenemos que importar, que Argentina importa muchísima maquinaria y materia intermedia, no vamos a poder importar las cosas para que nuestra economía produzca. Maquinaria de Italia, por ejemplo. Exactamente. Yo hablaba con gente que estaba tratando de importar máquinas de Italia a Ecuador el otro día y me decían que ya no pueden, no quieren que manden las máquinas de Italia. Claro. Entonces ese parate económico que pasa en ciertas sociedades, lo que tenemos que lograr, y eso es por lo que estaba escuchando muy atentamente la gran charla que tuvieron antes, es que no ocurra en todos lados al mismo tiempo. Y después, lo que está haciendo Trump ahora, te doy otro ejemplo, es muy fácil salvar a las aerolíneas. En Estados Unidos las aerolíneas son 4. Si hay que darles préstamos blandos a las aerolíneas para que sigan funcionando, se hizo después del 2001, en la crisis del 11 de septiembre, pero esos son 4. Si nadie va a los restaurantes, ¿cómo haces? ¿A qué restaurante salvás? Porque son todos restaurantes individuales, Pequeño, hay pocas claro. cadenas, hay un McDonald's, pero después hay muchos restaurantes individuales, es muy difícil si la gente de repente para de consumir. Entonces, socialmente es un gran problema. ¿Y Argentina? O sea, por ejemplo, el gobierno tendría que tomar alguna medida especial frente a esta crisis en el punto de vista económico, ¿no? Bueno, la verdad que la prioridad número 1 es la sanidad y la salud pública. Yo creo que lo más que se haga está probado. Si ves el comportamiento, nosotros hablamos mucho de Corea del Sur, hablamos mucho de Italia y de lo que está pasando en Europa, pero también hay que ver que Singapur, Corea del Sur y otros países de Asia lograron controlar los casos que tenían con un esfuerzo público de prevención del día cero. Entonces, cuanto más hagamos ahora para parar el efecto peor y prevenir tener que hacer un parate social donde nadie sale de las casas por un mes, como tiene que hacer Italia, eso nos va a minimizar el impacto económico después en nuestra sociedad. Pero Entonces, tenés que producir insumos médicos, tenés que producir alimentos, tenés que producir todo lo necesario Sí, para combatir el coronavirus y para que la gente tenga para alimentar. totalmente, pero entonces, cuanto más hagamos las medidas ahora de limitar los viajes, de forzar las cuarentenas, de tener cuidado con la higiene, y eso también aplica a las empresas, me parece totalmente válido. Nosotros en Ualá tenemos un nuevo protocolo especial para tener mayor higiene y más cuidado. Me parece que está un poco dormida. Bueno, hay que despertarse, porque lo que hacemos ahora nos ahorra hacer el cuádruple o el quíntuple. Yo hablaba con un amigo mío de la universidad que hoy es miembro del Parlamento en Italia. Y él me decía, del Partido Democrático, el líder del Partido Democrático, que es uno de los partidos en el gobierno de Italia, tiene coronavirus, Zingaretti. Y él me decía, si lo hubiéramos hecho hace 10 días el parate, hoy el costo sería muchísimo menor. Entonces es como el costo económico es como la curva de infectados. Cuanto más temprano lo hagas, menor es, O pero sea, no crece linealmente. Es preferible para un costo económico más importante al principio y evitar la enfermedad porque Totalmente, porque es final- exponencial. Al fin, no es un crecimiento lineal, es un crecimiento como los infectados, es un crecimiento exponencial. Entonces, cuando la señora de Dualde decía, yo lo tengo que hacer y lo tenemos que hacer todos, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si una persona no lo hace, ponemos en riesgo a toda la población y además ponemos en riesgo a toda la economía. Claro. Especialmente en un país donde podemos poner en riesgo el sistema de salud que sería tétrico, ¿no? Ese es el problema que tiene Italia y ahora es demasiado tarde. Hoy la economía italiana está completamente parada y es más, el decreto del primer ministro Conte efectivamente para toda la actividad económica que no sea comida e insumos médicos. Pero eso es un costo incalculable Altísimo, y creo que en Europa, ya se está hablando de un gran salvataje a la economía italiana y a todas las economías. Y Estados Unidos, o sea, nuestras fuentes con las que yo hablaba hoy en Estados Unidos hablaban de que se está hablando de un TARP, como se hizo en la crisis financiera, de 250 a 350 mil millones de dólares para ayudar a la economía, porque en Estados Unidos hoy no están pudiendo controlar la cantidad de casos que hay. Hablaba con un amigo que le evacuaron la oficina en Nueva York. Y una ciudad como Nueva York, tan densamente poblada, el centro de las finanzas internacionales, esto sería un caos. Hoy se hablaba de que en Argentina, el Banco Central Argentino quizás tomaba medidas de emisión, digamos, darle un poquito a la maquinita para que haya plata, para que... Bueno, eso es lo que van a hacer todos los bancos centrales del mundo y yo confío que las autoridades van a hacer lo mismo. En ese Pero caso, pasa de Estados Unidos emite dólares y tiene respaldo, digamos. bueno, obviamente, sí, pero cuando hay un parate económico, Hay que hay que hacerlo porque no hay otra cosa que hacer. Lo que se está viendo es que en Inglaterra, donde está el Banco de Inglaterra, como en Europa, que está el Banco Central Europeo y próximamente en Estados Unidos va a haber una medida coordinada entre lo que es fiscal y lo que es monetario. Y me parece que en estos casos de un parate repentino, como el que hacía referencia antes, es lo único que podés hacer, porque tenés que hacer todo, porque no es de oferta, no es de demanda, es de las dos cosas al mismo tiempo y es la única cosa que puede mantener las ruedas de la economía, porque si no, si se para todo, lo difícil después va a ser volver a empezar esa economía.
Pier Paolo, y en el marco de la economía internacional de esta crisis, ¿cómo afecta, cómo beneficia, cómo perjudica las negociaciones con los bonistas y con el fondo? Para mí esto es también lo que se dice en economía, es un shock externo. No tiene nada que ver con los bonos. Sí han subido mucho el precio de los bonos americanos, pero esto la verdad que no creo que ni nos ayude ni nos perjudique. Yo creo que hoy el foco del gobierno y de todo el mundo en el mundo tiene que ser parar la pandemia para poder tener esta charla sin muertos. Después creo que lo que sí va a pasar es que eventualmente, o sea, yo no sé cómo la gente va a poder venir a la Argentina si hubiera negociaciones, como leí en tu columna que hubo la semana pasada. Bueno, Guzmán ahora lo va a hacer por teleconferencia. No lo sé, pero lo que digo es que las autoridades del Fondo Monetario Internacional están hablando del coronavirus, no están hablando de la situación de deuda. También Líbano tiene un problema y creo que... ¿Vos pensás que el gobierno del tema de la negociación de la deuda tendría que poner un paréntesis? Bueno, creo que una vez que está empezado el proceso no se puede parar y hay gente muy preparada a cargo. No me atrevería a decir qué tienen que hacer. Lo que sí diría es que creo que los mercados financieros están muy convulsionados en este momento. Por lo que veía cuando estaban hablando los expertos, el Nasdaq está parado en los futuros porque la baja es demasiado grande. Los mercados no se tomaron bien el fin de los viajes que anunció el presidente Trump porque no vino acompañado de un paquete fiscal. Entonces los mercados estaban buscando un paquete fiscal que no vino. Yo creo que el foco del mundo está en otra cosa y por una manera o por otra va a requerirnos un tiempo de parar esto y además especialmente esperar que la Argentina no sea afectada por casos mañana autóctonos. Podría ser un día otra vez difícil. Yo creo que en Wall Street y en Europa y en Japón ya lo es. O sea, todo el mundo está esperando eso. Y el foco de Estados Unidos, el gran problema hoy para los mercados, yo diría, que es que en Estados Unidos podés tener muchos focos. Esto es como una red social, pero en vez de estar en el teléfono, está en la vida real. Cuanto más contacto tengas con otras personas, si hay un foco de virus, se expande mucho más rápido. Claro. Y en Estados Unidos, en el estado de Washington, que es de donde viene Amazon, en el estado de California, que es donde están todas las tecnológicas, y ahora en Nueva York, hay 3 focos muy complicados y en un suburbio de Nueva York... Lugares clave. Por eso las tecnológicas están bajando tanto. Sí, hay un suburbio de Nueva York que se llama New Rochelle, que está a media hora de Greenwich, que es el centro financiero de Connecticut, y a media hora de la ciudad de Nueva York, que está en una zona de evacuación. O sea, ese es el gran problema que hoy... Y no es para alarmarse, lo que es para entender que el mundo se ha despertado eso y nos tenemos que despertar nosotros, como decían las autoridades de sanidad, a hacer lo posible para que la curva en Argentina no sea tan grave. Pier Paolo, yo leí, bueno, que lo que pasa, bueno, había una burbuja y esto pinchó ahora, pero que el problema era que había una burbuja desde el punto de vista accionario en el mundo. Siempre eso es relativo y, como se dice en Estados Unidos, mirar para atrás siempre te da una observación óptima porque sabés lo que pasó. Pero la verdad es que la economía de Estados Unidos venía acelerando cuando empezó el año. La economía china venía acelerando. Y los chinos habían convencido al mundo que iban a crecer un 6,5%. Eso nos iba a ayudar a la Argentina finalmente a salir de una recesión que ya lleva varios años. Ahí había un poco de optimismo. Además, Trump había logrado con su estímulo fiscal que Estados Unidos anduviera bien, pero el parate vino. Claro. Entonces ahora, o sea, si vos decís, había una burbuja y sí, bueno, puede bajar 10%. Ya venimos 20% de a la baja, que es oficialmente lo que se dice un mercado... ¿Y en este marco Argentina tendría que repensar, por ejemplo, la medida de retenciones? La verdad no sé, o sea, no es sobre esto, porque en realidad no afectan afectan al comercio exterior, pero son esenciales para la posición fiscal argentina. Yo creo que esto no tiene nada que ver con eso. Lo que sí tenemos que hacer es lo posible del lado sanitario para evitar que el impacto económico que va a tener Italia lo tengamos nosotros, porque eso sí sería destructivo para una economía que necesita salir de la recesión después de 2 años de ella. Pier Paolo Barbieri, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. El panorama, vos que entendés más de economía, pero es tremendo. Difícil, pero muy interesante. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, volvemos, tenemos una información también de último momento, te la vamos a contar. Bueno, Edgar. Sí, la verdad, un gran esfuerzo de producción. Tuvo el Comité de Crisis de Salud. Sí, aquí. Realmente fue importante, además los profesionales médicos dando muchísima información y con noticias, Marcelo, que nos da
que realmente sacuden. Lo de Tom Hanks, que Tom Hanks, por lo que significa y para que la gente tome una magnitud de lo que es. A ver, tuvimos Tom Hanks, con toda la familia enferma en Australia. La ¿no? NBA, Chiche Dualde, el decreto que se va a firmar mañana, que es muy importante, que penaliza a aquellos que no hagan la cuarentena y además prohíbe el ingreso de ciudadanos chinos, de Corea y de Irán, ¿no? Sí. Y lo que va a ser importante, Marcelo, en el contenido de eso es qué van a hacer con la gente que no necesita visa, pero que llega de esos países a 6, a ver si se los va a obligar y a sí, guardar cuarentena. bueno, te están obligados a hacerlo, ¿no? Esto es lo que va a hacer, de hecho, que dejen de venir. ¿Viste lo que nos dijo el ministro de Salud, Golán, ¿no? De la provincia, que los jugadores de fútbol no van a venir, los que están en el exterior. Está bien, sí, eso es otro dato importante. Y que Lollapalooza, dijo también el ministro, dice, creo que no se va a hacer. Así es, que hablaron para que no se haga. Y a mí me parece que va a haber otros eventos también, digamos, locales. El gobierno también trató el tema de la posibilidad de prohibir los vuelos de Alitalia. Sí. Pero me parece que prácticamente vienen vacíos ahora, ¿no? Pero así que bueno. Lo que pasa es que si tomás una medida, tomás como Trump, que cerrás todo. O no, es muy difícil tomar esas medidas. Seguro. ¿No? Además, bueno, no somos Estados Unidos. No, exactamente. Edgardo, nos vamos. Vení, hacete amigo. Ah, bueno, volviste de vacaciones, y... Me agarró, te tengo que felicitar porque me agarró la derrota en Cierra la Ventana, así que estábamos lejos. Viste, yo no dije nada, ¿no? Sí, en mi presencia, pero está bien. No dije nada nunca. No te dije nada, vos. Ni a Marquí. Mario Marquí te ha seguido de cerca, en la radio, en todo. Ni a Marquí tampoco. A Pipino tampoco le dije nada. A Bebe con Tompomi tampoco. Fue bochornoso, Marcelo, así que bueno, felicitaciones. Nobleza obliga. Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos.